La pandemia lamentablemente no se ha ido, al contrario, ha avanzado en las últimas jornadas. Hemos estado viendo imágenes de lo que sucede en Villa María y en distintos puntos de la provincia y del país, con playas atestadas de gente, con mucha concurrencia de jóvenes y no tan jóvenes a los lugares de esparcimiento. Bueno, en esto debe tener mucho que ver un año atípico como en el 2020, en el que estuvimos muchos, un gran porcentaje de la población aislados. Pero como todos sabemos, en los últimos tiempos se han desactivado muchas fiestas clandestinas, sobre todo motorizadas por jóvenes. Los especialistas siguen remarcando la importancia de las medidas preventivas, como el uso del tapaboca o barbijo, el lavado permanente de manos. Vamos a tener una comunicación ahora en directo con la médica infectóloga Graciela Ortega. Graciela, buenas noches. Diego Bengoa la saluda. Gracias por estar con nosotros aquí en C20. Hola Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Graciela. Hoy leía un informe en un medio de Buenos Aires que decía que preocupaba a los especialistas porque en la zona del conurbano y en la capital federal los casos avanzaban al ritmo de lo que había sucedido en mayo, que había sido un poco el presagio de lo que vendría después. Esto que estamos viendo en enero, Graciela, ¿es un mal pronóstico respecto a cuando empiece a bajar las temperaturas y la cercanía del otoño? ¿Qué análisis haces? Y siempre tenemos que aprovechar la escuela del primer mundo, ¿no? Europa, y la estamos repitiendo a pesar de que ya podemos ver lo que a ellos les pasó, ¿no es cierto? Estamos como buscándonos los problemas. La segunda ola europea está siendo peor que la primera, por haberse relajado en el verano. El temor es que esta ola llegue a la Argentina antes de lo previsto. O sea, Graciela, ustedes, los médicos, los especialistas, los que están en el frente de batalla, ¿consideran que sí o sí vamos a tener una segunda ola? Primero esa pregunta. Y por otro lado, ¿se está viendo la posibilidad de que esa ola llegue antes de lo que habían pensado quizás en diciembre, cuando hubo una merma importante de casos? Sí, lamentablemente, ojalá no tenga razón yo, pero lo que vemos todos los infectólogos y los que estamos trabajando con COVID es que se está adelantando la segunda ola y está llegando antes a tener cobertura con la vacuna, Claro. porque la vacuna ha llegado, pero no está en la proporción de gente vacunada que estemos protegidos. Sí. Doctora, no sé si es así respecto a esta afirmación que le voy a hacer, pero daría la sensación de que tenemos números en Villa María muy altos para lo que veníamos teniendo en diciembre, luego del pico fuerte que ha sido en octubre, pero que eso no impacta tanto en el sistema sanitario en cuanto a ocupación de camas. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay cuadros de salud más leves porque la población afectada es más sobre los jóvenes, o porque el virus puede haber cambiado y ser más, por así decirlo, light? No, el virus no ha cambiado, ¿no? Es un virus, la verdad que es un virus desgraciado, para decir una palabra Sí. suave, porque es impredecible, ¿no? Yo creo que la forma que se está dando que tenemos casos con menos internación es porque estamos empezando de nuevo la rueda, como teníamos en julio, agosto, en donde eran los jóvenes que salían, que se juntaban y que después se encontraban con los grandes. Y acá fue más rápido porque fueron las juntadas y las reuniones de fin de año, en donde el joven salía, o no tan jóvenes, a fiestas sin cuidado, sin protocolo, que ahí está la clave de la cuestión, Está bien. salir y después encontrarse con los grandes, ahí nomás para el 24 y el 31, entonces fue más rápida la cadena de contagio de los jóvenes a los mayores. Sí. Doctora, en otras notas periodísticas que le he hecho, usted me ha comentado, bueno, como dicen muchos médicos y médicas, de que por ser un virus nuevo hay muchas cosas que todavía se desconocen, pero esta característica que parece ser excepcional del virus, de que si bien hay un grupo de riesgo muy marcado, las personas mayores de 60 años, las personas que tienen comorbilidades y demás, a veces, digo, por lo que uno ha visto de conocer a gente que contrajo el virus, personas que quizás estaban en un buen estado de salud y que sin embargo se complicaron o que presentaban alguna enfermedad de riesgo y no les sucedió nada. ¿Hay alguna hipótesis, alguna línea de investigación que permita anticipar por qué el virus se comporta de una manera tan extraña, más allá de estos cuadros, de estas características principales, de que, bueno, que claramente es más nocivo en personas de adultos mayores o adultas mayores? Claro, porque este virus actúa de dos maneras, ¿sí? Una, por la actividad del virus en sí mismo, que causa la neumonía y que entonces ahí puede causar una neumonía bilateral grave.
Pero hay otra historia en cuanto se da, a veces la otra parte es que el virus desencadena una liberación de una cantidad de sustancias tóxicas, ¿sí? Que entonces a veces hay gente muy grande que la pasa bien y a veces son jóvenes que por tener tanta respuesta inmunológica, por estar tan bien, el cuerpo responde tratando de ganarle al virus de una manera exagerada. Ajá. Entonces vemos ese cuadro de toxicidad en gente joven que por eso es que no es que hay que estar tranquilo, uno es joven, entonces viva la pepa, total yo me enfermo, no me pasa nada. No es así, ¿sí? Hay gente joven que le ha ido peor que a gente grande. Sí. Quizás no se han muerto, pero sí han tenido que pasar muy duro, días largos de internación, con falta de aire, mal, ¿no? Y Sí. eso es porque el cuerpo tiene las ganas de curarse, que libera una cantidad, una cadena de citoquinas, de sustancias que es Sí. tratando de ganar el virus y que terminen haciendo daño. ¿Me estará escuchando? Sí, 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 te escuchan. Te escucho, Diego. No estábamos escuchando aquí el audio en el estudio. Disculpas, doctor Ortega. Sí, escucha ahora. ¿Qué información Sí. tienen sobre esta nueva cepa que ha llegado a distintos países y por lo que sabemos todavía no a la República Argentina, ¿no? Y se está estudiando, ¿no es cierto? Estamos muy alertas, son de lo que decías vos, todas las cosas nuevas de este virus, ¿sí? Uno cuando hay pacientes que refieren como cuadros de repetición de cuadro clínico, bueno, entonces uno tiene que estudiarlo más intensamente para ver si es otra enfermedad, porque uno piensa que quien lo tuvo al COVID en los últimos 3 meses estaría protegido, Claro. ¿tá? Pero Sí. si entra un virus nuevo, por ahí no tanto. Ujú. Días atrás, el director del Hospital Regional Pasteur, Sergio Arroyo, el día que comenzó la campaña de vacunación, nos decía allí a los medios de comunicación que no había todavía investigaciones científicas que reflejen que hay personas que se han reinfectado, personas que han tenido COVID y que lo vuelven a tener. Hoy hubo bastante repercusión en los medios nacionales porque un periodista, Paulo Cablan, se enfermó nuevamente. ¿Hay casos de esta naturaleza, Graciela? ¿Están viendo estas situaciones? Nosotros siempre estamos con los ojos muy abiertos y cuando vemos alguna persona que tiene síntomas de nuevo, digamos, no negamos la circunstancia de decir, no, ya lo tuvo, debe ser otra cosa, sino que se vuelve a hisopar, se vuelve a estudiar y eso hay que hacer entonces nuevamente todos los estudios genéticos. No es algo que se ve frecuente, es algo que lo tiene que uno estar sospechando si aparece fiebre o un cuadro clínico de nuevo. Claro. Eh, Prácticamente hemos visto que niños, niñas y también incluso en adolescentes no han tenido complicaciones. Pero, ¿qué podría recomendar usted a las personas que nos están viendo en caso de que tienen alguna persona de corta edad que está atravesando el virus? ¿Qué signos de alarma se podrían tener en cuenta, Graciela, más allá de que sabemos que el COE está, bueno, permanentemente en contacto con las personas que son diagnosticadas por COVID-19? Claro, ustedes vieron que el COE es una gran mesa que tiene la parte nuestra, que es la mesa de epidemiología, donde estoy yo, y después está el grupo de seguimiento del territorio, que son los que siguen la parte clínica de la persona, entonces trabajamos en Bueno, equipo, está bien. viendo, digamos, la evolución del paciente y nosotros hacemos el seguimiento en cuanto a la forma de aislamiento de los contactos para evitar que se propague la enfermedad. Lo que estamos viendo es que en el caso de los niños pocas veces hay que asistirlos, a veces es por dudas de los padres, entonces el niño, la historia es que es el más transmisor de la enfermedad, que hay que estar muy alerta, porque puede ser el que después lleva la enfermedad, o que fue el primero en la casa. A veces parece que el niño no se enfermó y cuando uno se le estudia anticuerpos resulta que esa pequeña fiebrecita o el cuadro de diarrea que tuvo hace 15 o 20 días seguramente fue asociado a COVID y ahí entró la enfermedad a la casa. ¿Sí? Entiendo. Entonces los Sí. niños en general no hemos visto acá ningún niño que se haya complicado, ¿sí? Sí Sí. hemos visto muchos niños contagiados. Las ¿Sí? personas que lamentablemente han fallecido, que son un poquito más de 100 en la ciudad, Graciela, una de las cuestiones que se habló mucho era que generaban, que la neumonía era la causa de la muerte, el COVID, en los casos fatales. ¿Está desencadenado por una neumonía o hace algún otro tipo de, bueno, de cuestión anormal en el cuerpo que deriva lamentablemente en la muerte? No, la gran mayoría de las personas que se complican es por neumonía bilateral,
Sí, y eso les implica una falta de aire o una insuficiencia respiratoria. Algunos pocos casos pueden complicarse con un problema de aumento de la coagulabilidad de la sangre, sí. que eso puede favorecer a embolias, ¿sí? Que eso está demostrado, pero no es la causa principal de fallo, de fracaso, de mal pronóstico de esta enfermedad. Claro. ¿Y qué herramienta están viendo? Porque en su momento, bueno, utilizaron el plasma. He leído a algunos médicos que le dan relieve a la importancia del uso de plasma de personas recuperadas de COVID y otros que no tanto o que relativizan el éxito. ¿Cuál es la herramienta fundamental, Graciela, actualmente para tratar de que la persona que está internada por una neumonía pueda salir adelante? Y es mantenerle los buenos niveles de oxígeno. Al que le falta oxígeno se le pone un corticoide, dexametasona todos los días. En algún caso que se sospeche una sobreinfección bacteriana se colocan antibióticos. El plasma inmune es útil para los primeros días, pero no sirve para ya el paciente complicado que llega tarde. ¿Sí? Por eso nosotros muchos pacientes cuando ya ingresan con el diagnóstico, personas más de 55 años, los invitamos a hacer una consulta a la clínica o al hospital donde se atienda para estudiarlo, verlo, antes de que se complique, para estar como más preparados, para Claro, ver si le damos el plasma más a tiempo, estar más pendiente antes de la complicación. Porque claro, realmente un antiviral, una pastillita, un suero, una cosa específica que lo salve, no hay. claro. Lo último que le consulto, doctora, a lo mejor es una liviandad o algo superficial en este momento, pero también entiendo que la excepcionalidad después, bueno, yo tengo 41 años y nunca me había pasado de tener que salir con barbijo a la calle y de usarlo en todos los lugares públicos. Hay muchas personas que creen que esto llegó para quedarse, más allá de que estamos viviendo, uno cree o quiere tener la esperanza de que, bueno, de acá a un año vamos a tener que abandonar el tapabocas. A lo mejor es muy temprano hacer un adelanto de lo que puede pasar, pero usted como infectóloga y de haber estado del primer momento en el tema, ¿qué cree que vamos a tener que cambiar algunas conductas ya por largo tiempo? Yo creo que sí, yo creo que el mate compartido va a ser una de las cosas, la cuestión de multitudes reunidas va a ser otra cuestión, o por ahí hablo con los odontólogos que ahora usan todas unas máscaras, una cuestión, y realmente ahora se dan cuenta cuán salpicada Vamos una más, queda toda una máscara del una más. dentista cuando está trabajando y antes no se daba cuenta que estaba tan en riesgo, Sí, ¿sí? Cuando no usaba esas cosas, digamos, hay elementos de protección que yo creo que nos dan mucha seguridad claro. y creo que los vamos a seguir usando. Pero más allá de que la vacuna logre después de meses o de un año terminar o reducir bastante la proliferación del COVID, es porque algunas personas hablan de la posibilidad de nuevas pandemias. ¿Usted cree que podemos estar en un escenario en que empiece a haber otras pandemias? Y yo creo que por ejemplo, con el VIH aprendimos que hay que usar guantes para atender a todos los pacientes, porque la sangre le puede tener con VIH a una persona y no saberlo, y se quedó el guante, lo usamos para todo. Antes no usábamos guantes para sacar sangre, para distintos procedimientos. El invitar a la gente que use preservativos todas las relaciones que tenga con una pareja no estable, eso está en vigencia, aunque tenga tratamiento efectivo el VIH, digamos, esa pandemia, esa epidemia nos dejó esas enseñanzas. Sí, Yo creo que la enseñanza de la gripe A nos enseñó que estamos más adictos, nos unimos más a la vacuna antigripal todos los años. Nos dimos cuenta que fue feo la gripe A. claro. Y con esta yo creo que vamos a aprender de los orientales que andan mucho con barbijo en el mundo, porque ellos han tenido otros virus que se han contagiado por vía respiratoria, y que yo creo que cuando tengamos que viajar, cuando tengamos que ir a algún lugar donde haya mucha gente, nos vamos a sentir más seguros y no tan ridículos con barbijo, ¿no? Ujú. Graciela, le agradecemos muchísimo la predisposición por estar con nosotros esta noche. Siempre es interesante escucharla, doctora, que tenga buenas noches. Gracias por estar en C20. Bueno, una cosita que les quiero decir Sí. yo. Yo quiero que no se menosprecie a los jóvenes, porque los jóvenes realmente nos están trayendo muchos problemas con los contagios en este último tiempo. Ujú. Creo que hay que tomarse un tiempo para hablar con ellos y explicarles claramente que su rol es fundamental en esta etapa, Sí, que si bien han estado guardados todos el año, bueno, ahora salgan con responsabilidad porque todavía se puede salir, pero salgan cumpliendo los protocolos, que no es necesario para ser feliz estar pegados todos juntos en el mismo lugar de la playa, que sí. se puede estar pasándola bien de menos gente, que si salimos a tomar algo podemos usar el barbijo hasta el momento que nos sirvan,
porque si no vamos a tener que cerrar todo y realmente acá los contagios están siendo con las cosas prohibidas y no con las permitidas. Entonces hagamos todo lo permitido, seamos felices, pasémosla bien, pero tengamos cuidado. Sí, ya que hace esta reflexión, Graciela, porque a veces uno escucha a algunos sectores de la población que creen que está sobredimensionada esta pandemia. A lo mejor para ser gráfico, y quiero que me corrija, muchos virus que han dado vuelta hace de que yo, si me enfermo, contagio a una persona o un poquito más, y la diferencia con el COVID es que yo puedo contagiar a 3 personas y eso lo hace excepcional, ¿es así? Claro, pero aparte de lo que estamos viendo, afortunadamente ahora de nuevo podemos hacer para el manejo de los contactos estrechos de un positivo, les hacemos el hisopado PCR, el que la gente dice el hisopado de la garganta, y estamos viendo que en grupos cerrados, en las fiestas ahora de fin de año, ha habido familias completas que se han infectado, ¿sí? No ya 4 o 5, ¿sí? Sino 10 personas alrededor de una mesa, todos contaminados. Entonces, si tomamos mayor distancia, si las reuniones las hacemos afuera al aire libre, si usamos el barbijo el tiempo que no estamos comiendo, vamos a disminuir el riesgo de contagio. Claro. ¿Sí? Entonces, usemos los protocolos, están para usarlos. Entonces, de esa manera vamos a ser más libres, vamos a poder hacer más cosas y no vamos a tener que cerrar todo como al principio. Bueno, Graciela, muy amable, buenas noches y gracias por estar con nosotros en esta edición. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Gracias.